el ciclo estral en la hembra equina. Las yeguas son una especie poliéstrica estacional, la cual presenta su actividad reproductiva y su actividad sexual en la época de la primavera, el verano y el otoño. Esto se debe a que ellos realizan su actividad sexual por medio del fotoperiodo. Entonces, toda la longitud del día, o sea, la cantidad señales nerviosas, la glándula pituitaria empieza a segregar melatonina, y la melatonina llega al hipotálamo y estimula la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante para que se empiece el proceso reproductivo. Cuando la hembra no está en estas estaciones, entonces ella está en una etapa que es anoestro, que es inactividad ovárica. Pero en Colombia, como nosotros no tenemos estaciones, aquí en Colombia ella es una poliéstrica, la cual presenta su ciclo cada 21 días. Pues el fotoperiodo está regulado por una fotofase, la cual se presenta en el día, y una ectofase, la cual se presenta en la noche, y es donde se produce la melatonina. La yegua es una especie monotoca, la cual solo puede tener un feto en su gestación. Ella no tiene la capacidad de tener un parto gemelar, o tampoco tiene la capacidad de tener más de un feto en su placenta, pues debido a que anatómicamente ya no está preparada para soportar todo lo que implica una gestación de ese tamaño. Y ella cada mes se rota la ovulación, entonces un mes ella puede ovular en el derecho, el otro mes puede que ovule en el izquierdo, y así sucesivamente. Pero para que se dé esta actividad sexual en la hembra, esto depende de factores internos, externos y medioambientales, como lo son la condición corporal del animal, la edad, la salud, y si éste está expuesto a estrés. En la yegua, la pubertad se define como la capacidad de liberar gametos y manifestar secuencias de comportamiento sexual. En esta etapa, ella se desarrolla cuando ya tiene de 15 a 18 meses de edad. Claramente depende de la especie a la que estemos tratando, depende de la raza. Y en la pubertad ella todavía no está preparada para llevar una gestación, porque prácticamente es aún muy inmadura, su cuerpo todavía no tiene el peso suficiente, la experiencia suficiente para poder albergar una gestación. Pero todo esto está relacionado con la hipófisis, con la adenohipófisis, porque ya que, bueno, con el hipotálamo y la adenohipófisis, debido a que esto tiene unos receptores de glucosa, leptina, ácidos grasos y proteínas, y cuando el animal está en un óptimo estado, esto lleva esas señales a esos receptores, la captan, y el hipotálamo empieza a segregar la hormona gonadotropina. Pero cuando la yegua no está en una condición corporal, en una salud óptima, entonces simplemente esos receptores van a darse cuenta que la hembra no está bien y no se va a empezar la actividad sexual. Ya cuando la hembra tiene de 24 a 36 meses, se puede decir que ella llega a la madurez sexual, la cual es cuando el animal se ha desarrollado reproductivamente y es completamente capaz de mantener una gestación. Ya la hembra tiene un peso suficiente, está pues óptimamente de salud, bien, y tiene la experiencia necesaria. Es como, ya prácticamente es madura, como su nombre lo dice. Pero para entender esta actividad reproductiva en la yegua hay que entender el ciclo estral. Y el ciclo estral consta de dos fases y de dos microfases. Una fase folicular con el estro, el cual radica en que los folículos se desarrollan, la hembra tiene un comportamiento bastante distintivo, bastante marcado. Y la fase luteal, pues entonces hay una presencia del cuerpo lúteo y es toda la fase que implica la gestación.
El estro en la yegua puede durar de 5 a 9 días. El estro es la etapa en la que hay una ovulación donde se libera el óvulo y el óvulo está en capacidad de ser fecundado. El útero permanece relajado, flácido, hay presencia de un moco fluido, el moco es espeso, facilita la lubricación para la cópula. Los labios vulvares están edematosos, dilatados y hay una exhibición del clítoris. Este clítoris está erecto, hay un revestimiento de la vagina húmedo, pues debido a esa mucosa, y rojizo, pues debido a todos los edemas. Esta es una etapa en la que ella va a aceptar la monta. Y el diestro es la etapa que dura de 14 a 15 días, claramente depende de la raza de la yegua, y es una fase de preparación del útero, ya que esta fase es una fase de gestación. Entonces en esta fase todo el útero se prepara para albergar un embrión, futuramente un feto. Los labios vulvares están acortados y secos, ya no hay presencia de edema, ya las mucosas pues están pálidas, el útero está tenso y hay una presencia del cuerpo lúteo, el cual estará durante toda la gestación. Aquí tenemos una gráfica de lo que es el ciclo estral en la yegua. Entonces pues tenemos que el ciclo estral en la yegua dura 21 días, en algunas especies puede durar 20, en otras especies pueden durar 24, pero en esta gráfica estamos recalcando la especie que dura 21 días. Entonces tenemos unas hormonas las cuales actúan en el ciclo estral, que es la verde, que es la hormona folículo estimulante, la roja, que es el estrógeno, la negra, que es la hormona luteinizante, y la amarilla, que es la progesterona. Entonces vamos a empezar explicando la hormona folículo estimulante. Pues esta hormona tiene el deber de desarrollar todos los folículos. Entonces en el transcurso de todo el ciclo estral podemos ver que esta hormona tiene cierta actividad, la cual asciende y desciende. En el día 9 tiene un pico y en el estro también está mostrando una alta actividad. La actividad durante todo el ciclo estral de esta hormona se debe a que, independientemente de que la yegua esté en diestro o que la yegua esté en estro, ella siempre va a estar desarrollando los folículos. Entonces pues por eso ella se ve alta, y cuando ella baja es porque cuando los folículos ya están completamente desarrollados, estos segregan inhibina, causan un feedback negativo, y esto hace que este nivel de folículo estimulante disminuya. También pues podemos ver que en la etapa de bueno, entonces seguimos con el estrógeno, la cual es esta línea roja. El estrógeno va de la mano del folículo estimulante, ya que a medida que van creciendo esos folículos, pues también va aumentando la cantidad de estrógeno. Podemos ver que días antes del estro, esta se empieza a aumentar y empiezan los comportamientos de celo en la hembra, y llega a un pico, que es cuando la hembra más presenta esos comportamientos, ella está bastante receptiva al macho, y después pues ella se va decayendo. Seguimos con la hormona luteinizante. La hormona luteinizante, además de causar la ovulación, ella termina de desarrollar los folículos. Entonces vemos que días antes de la ovulación ella empieza a aumentarse, empieza a terminar de desarrollar todos esos folículos, y un día antes o 2 días antes de terminar el estro empieza la ovulación. Entonces cuando ella ovula, al acto inmediatamente se bajan todos los niveles de la hormona luteinizante, y podemos ver que hay una actividad de la hormona progesterona, que es la línea amarilla, y ella va aumentando hasta que llega a un pico, y cuando llega a este pico es porque se ha desarrollado el cuerpo lúteo. Esta hormona, cuando la hembra está gestante, va a mantener activa bastante alta durante 4 meses, donde los primeros 4 meses de gestación, y luego los 4 meses de gestación no importa que los niveles de esta hormona sean bajos, debido a que la placenta lo que va a hacer es que va a segregar esa progesterona. Si la hembra no queda preñada, simplemente
al pasar los días del diestro, entonces el útero va a segregar la hormona prostaglandina F2 alfa, va a haber una lisis del cuerpo del útero, los niveles de progesterona van a bajar, van a volver a empezar a subir los niveles del folículo estimulante, por ende también el estrógeno, y esto es un ciclo. Por eso se llama ciclo estral, porque es la distancia de días de una ovulación a otra ovulación, la cual sucede cada 21 días si no hay presencia de una gestación. Cabe recalcar que pues primero la ovulación ocurre 20 a 48 horas antes de terminar el estro, y lo recomendable es montar la yegua un día antes de la ovulación para que los espermatozoides tengan tiempo de llegar al oviducto ya cuando se esté ovulando. Bueno, los inductores del estro en la yegua, básicamente tenemos la luz artificial, que consta en los países en los que hay estaciones. Entonces cuando no están en esta época de primavera, verano y otoño, entonces ellos lo que van a hacer es que van a exponer al animal a una luz artificial, simulando las horas de día, y pues la van a retirar simulando las horas de oscuridad, de noche. También tenemos liberadores de la hormona, con la hormona liberadora de gonadotropina, progestágenos y prostaglandinas, los cuales actúan en el hipotálamo, estimulando la hormona folículo estimulante, la hormona luteinizante, y otras actúan rompiendo el cuerpo lúteo. ¿Cuáles son los signos de celo en la yegua cuando la yegua está en estro? Pues los primeros signos son que la yegua está receptiva al macho, la hembra separa las extremidades posteriores, levanta la cola y presenta polidipsia con una segregación amarilla, con un olor peculiar que llama bastante la atención del macho. Ella exhibe el clítoris, está erecto, y ellas estiran la cabeza adoptando la actitud de Flemen, que es esto. También ellas botan un moco cervical, lo cual es un indicio de que efectivamente está en celo. El comportamiento sexual del equino, pues hay que recalcar que está influenciado por la testosterona. La testosterona es la encargada de todos los comportamientos del macho, comportamientos agresivos, comportamientos de dominancia, también de las características fenotípicas que las diferencias de las hembras y el tamaño. Y pues básicamente cuando la hembra está en celo, todas esas características de las que hablamos en la diapositiva anterior, el animal, el caballo, las capta por medio de los órganos de los sentidos. Entonces hay señales visuales, auditivas y olfatorias, las cuales viajan al sistema nervioso central. Estas segregan óxido nítrico, generando una erección en el animal y un deseo por la yegua. El macho hace un signo de Flemen, el cual es pues tiene un comportamiento agresivo en el cual empieza a pelear con los machos de la manada, en el cual pues el más fuerte es el que se va a quedar con el derecho de la reproducción. Empieza a embestir y golpear los cuartos traseros de la yegua, y frota el pecho contra las nalgas de la yegua para saber si esta sí está preñada, para saber si esta sí está en celo, porque si no lo está, pues simplemente ya va a ser muy agresiva con él y lo va a lastimar. Cuando todas estas señales son positivas, cuando el macho se da cuenta que en realidad la hembra sí está en celo, entonces empieza a haber signos de líbido, erección e intento de monta. En la cópula y la eyaculación, pues en la cópula básicamente el macho levanta el tren anterior sobre el tren posterior de la hembra, la empieza a montar, pues hay una erección y el músculo retractor del pene empieza a darle esa cierta autonomía para que el pene pueda encontrar la vagina e introducirla. Sucede una introducción y el macho empieza a hacer unas arremetidas pélvicas, que es un movimiento
el cual genera una serie de estimulaciones en el glande, y no solo esa arremetida, sino también la presión que hay dentro de la vagina de la hembra, la temperatura que hay dentro de la vagina de la hembra. Todo esto hace que se estimule el glande, y el glande, como está completamente compuesto de señales, está inervado, muy inervado, entonces va a enviar unas señales nerviosas al nervio púdico en la región lumbrosacra de la médula espinal. Lo que va a hacer es que generar que el epidídimo cause una eyección del conducto deferente, lo saca, después pasa por todas las glándulas accesorias para que segregue plasma seminal, después el conducto deferente llega a la uretra, hay una contracción y hay la eyaculación, hay una espermiación, la cual es depositada pues en el cérvix. El equino deposita alrededor de 2.000 a 8.000 millones de espermatozoides con un volumen de 75 a 125 milímetros, pues como acabo de nombrar, la eyaculación depende del sistema endocrino y la cópula dura alrededor de 20 a 60 segundos. Ya cuando el equino ha ya eyaculado, entonces él se desprende de la hembra, hay una sensación de relajación, de tranquilidad y desinterés total por la hembra. Cuando el cuando el equino eyacula, hay una serie de tránsito del espermatozoide, y pues también hay un tránsito del ovocito. Entonces el espermatozoide, cuando él eyacula, él tiene que mostrar una labor espermática, activar ese esperma, y básicamente esa labor espermática es mostrar todas sus capacidades de motilidad, mostrar todas sus capacidades de nado, todo lo que él debe hacer para llegar desde el cérvix, que es donde se deposita toda el semen, hasta el oviducto, que es donde se encuentra esperando el óvulo. Entonces, para esto, pues obviamente el espermatozoide va a pasar por una serie de obstáculos, entre ellos el pH de la hembra, que es un cuerpo extraño para la hembra, entonces su sistema inmunológico de cierta forma va a atacarlo. Entonces, pues son varios obstáculos. Entonces, ella llega al cérvix. Después del cérvix, todos los espermatozoides pasan al cuello del útero, al cuerpo del útero. Llega al cuerpo del útero, es un ambiente bastante atractivo para ellos, es un ambiente grande, pero llega uno de los primeros obstáculos, y son los cuernos uterinos, ya que los espermatozoides no saben en qué cuerno está la ovulación. Entonces puede que algunos espermatozoides sean muy aptos, estén dotados de gran motilidad, pero se equivoquen de cuerno, entonces no van a poder hacer nada, porque ellos solo pueden ir en una dirección, ellos no pueden retroceder. Entonces los espermatozoides pasan a los cuernos uterinos, ya es una longitud más pequeña, ya es un diámetro mucho más corto, mucho más pequeño, y después de eso llegan al oviducto, que es pues básicamente su meta. Entonces llegan al oviducto y se van a encontrar con otra serie de obstáculos, lo cuales son los cilios. Cuando ellos llegan al oviducto, ellos se quedan prácticamente atrapados en esos cilios y desarrollan una práctica que es la hiperactivación, y la hiperactivación consiste en segregar grandes cantidades de calcio, y esto genera una motilidad impresionante en los espermatozoides. Ellos empiezan a mover toda su cabeza y a sacarse de esos cilios, y cuando ellos desarrollan esta hiperactivación, ellos son espermatozoides que son aptos para la fecundación. Estos espermatozoides tienen que llegar hasta la ámpula, que es donde está el ovocito secundario esperándolo. En el óvulo, el transporte de los óvulos, pues ellos cuando son ovulados, ellos son ovocitos en metafase 2, y ellos están esperando al espermatozoide en el oviducto. Los cilios hacen que ellos bajen a la ámpula y ellos esperan ahí el espermatozoide. Entonces cuando el espermatozoide llega a la ámpula,
el ovocito pues ya lo está esperando y puede haber una fecundación.